hay una oposición. Hay una oposición entre el espíritu y la carne, ¿ya? Por lo tanto, nosotros muchas veces tendemos a creer esto, de que no hay que hacer nada, no hay que hacer nada en absoluto. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da el Señor. Bueno, yo ya soy hija de Dios, yo ya soy hijo de Dios, total, ahí cualquier cosa que el Señor quiera hacer conmigo la va a hacer Él, ¿ya? Muchas veces pensamos eso, hermano, y es bueno, y esta instancia también es buena para que nosotros hagamos este autoanálisis de nosotros mismos. Tenemos que hacer algo. ¿Ya? Y otra falsedad es pensar que el fruto va a ser manifiesto solo por el hecho de ser cristiano, ¿ya? Esa también es una mentira, porque a veces pensamos lo que acabo de decir, bueno, yo ya soy cristiano, ¿ya? Hay gente que incluso no es convertida todavía, que va a la iglesia, que cree ser cristiana, ¿cierto? Pero por el hecho de ser cristiano, bueno, hasta acá llegó, el resto lo haga el Señor, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado ahí que el dicho de que sea como Dios quiera, o que el Señor haga como quiera. Es que, hermano, si el Señor hiciera como Él quisiera, nosotros pasaríamos aporreados porque somos muy porfiados. Y acá el Señor nos está dando herramientas, ¿cierto? En su palabra para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Es hermoso tener el carácter de Cristo y es un llamado que nosotros seamos así también. No es una opción, ¿ya? Porque recuerden que somos la proyección de Él, la imagen de Él, somos sus embajadores acá en la tierra. Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Una, para el crecimiento personal, ¿cierto? Como cristiano, para el testimonio. Lo primero es para que Cristo se glorifique, eso es lo primero. Pero también es necesario que nosotros demos testimonio a través del carácter, que haya un cambio, ¿cierto? Porque no puede ser que un cristiano... antes de ser cristiano tenía una vida, ¿cierto? Mundana, un carácter mundano, luego de convertirse siga teniendo el mismo carácter y la misma vida. Eso no puede ser, ¿ya? Entonces, quiero que leamos Gálatas 6, 8 y 9, y no sé si alguien ahí me quiere ayudar. Amén. Gálatas 6, 8 y 9. 8 y 9. Amén. Leemos en el nombre del Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Gracias, pastor. Bueno, hermano, acá está la respuesta del por qué es una mentira suponer que uno no debe hacer nada. Ahí la palabra es clara en decir que el que siembra para la carne segará corrupción, ¿ya? O sea, está hablando de una acción que nosotros tenemos que hacer, o siembro para la carne o siembro para el espíritu. Y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. O sea, nosotros lo que estamos haciendo como cristianos es segar para la vida eterna. O sea, nosotros estamos acá hay otra pregunta que tienen que hacerse y yo me la tengo que hacer o me la hice, ¿cierto? De manera personal, para qué estoy sembrando? ¿Ya? Porque como decía recién, a veces estamos y pensamos de una manera, pensamos que estamos firmes, pero de repente no estamos firmes y podemos caer por el hecho de que no estamos firmes, hermano. Entonces, ¿para qué estoy cegando en este momento? ¿Para el espíritu? ¿Para la carne? Esa es una pregunta muy buena que podríamos hacernos el día de hoy a través de este estudio. Habíamos dicho recién en Gálatas 5:17 que no lo vamos a volver a leer, pero decía ahí que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha continua. Ahora, esto no quita, para que no se malinterprete, de que por el hecho de que hay una lucha entre el espíritu y la carne, ¿cierto? Estamos hablando del espíritu de Dios, la obra de la carne. No quiere decir que aquí haya como una especie de igualarnos con Dios, ¿cierto? No es eso, no apunta para allá el versículo. Lo que quiere decir es que el Espíritu, el nombre, Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda palabra? El Espíritu es santo, es el Espíritu de Dios. Y nosotros seguimos en este cuerpo pecaminoso. Por lo tanto, a eso se refiere esta lucha, a que nosotros humanamente vamos a tender a hacer lo malo. Lo leíamos recién en el versículo. Hay una tendencia. Y es importante que nosotros esto lo identifiquemos, por favor, ¿ya? Al Señor, bueno, nos vale más a nosotros arrepentirnos, ¿cierto? Dice la palabra, eh, disculparnos con el Señor, pedirle ayuda al Señor a que esconder nuestro pecado, ¿cierto? Porque el Señor es justo para poder perdonarnos. Lo primero es reconocer que nosotros somos pecadores, ¿ya? Es reconocer que mi carne se inclina al mal.
en estudios anteriores habíamos visto sobre la corrupción del hombre. No sé si ustedes recuerdan esos discipulados que hicimos en algún momento, y quien no lo recuerde, probablemente está grabado por ahí para que lo pueda pedir o lo mandamos al grupo. Hablábamos de la corrupción del hombre, de la pecaminosidad del hombre, ¿cierto? De la depravación hablamos también. Entonces, es importante que nosotros, este grupo como cristianos, identifiquemos eso primero. Somos pecadores, ¿ya? Somos pecadores. Y en esto necesitamos humildad. Necesitamos humildad para reconocer esto, hermanos, porque muchas veces nos creemos mejor que otras personas por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho de tener, por así decirlo, el cielo ganado, ¿cierto? No es mentira, pero los que somos salvos y sabemos que somos salvos, tenemos esa seguridad, sabemos que eso es real, pero no es un motivo para nosotros jactarnos, porque de partida los méritos no son nuestros. Entonces es importante que tengamos humildad, ¿ya? Y que reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Eso es lo primero. Lo otro, que al estar estas obras de la carne manifestándose constantemente, ¿cierto? Por causa del pecado, nosotros corremos el riesgo como cristianos de estar contristando al Espíritu Santo, ¿ya? Esto no es algo de lo que se habla mucho, pero yo de manera muy sencilla lo voy a explicar, ¿cierto? Contrictar al Espíritu Santo, primero recordarles lo siguiente, que el Espíritu Santo no es una paloma, no es un viento, no es una nube de humo, no es aire, ¿cierto? El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, primero ¿Eso lo reconocer dice eso, en Spire? reconocer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, El pero el Espíritu grammateca Santo está mora en en nosotros. el japonés y el inglés. No sé qué tiene ahí el micrófono prendido, por si la pueden silenciar, pastor, no sé qué lo tendrá prendido, que me desconcentro. Ya lo silencié. Ah, ya, ahí sí, ya. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Como para que lo tengamos claro. El Espíritu Santo que mora en nosotros es una persona, ¿ya? Y nosotros cuando contrictamos al Espíritu Santo, le causamos ya sea angustia, dolor, tristeza, ¿cierto? Y muchas veces con nuestras acciones lo reprimimos, ¿ya? Eso es lo primero que reconocer, que nosotros lo tenemos, mora en nosotros, ¿ya? Pero si vamos contra su voluntad o si vivimos de una manera que a él no le agrada, ¿cierto? Lo vamos a reprimir, lo vamos a contrictar, ¿ya? De esa manera, nosotros lo que estamos haciendo es opacar o apagar al Espíritu Santo, ¿ya? Nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, hermano, es llenarnos del Espíritu Santo para nosotros poder sofocar las obras de la carne. Ese es un consejo para nosotros. Es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo, que pueda ser manifestado y que de esta manera nosotros estemos, por así decirlo, pisoteando las obras de la carne, ¿ya? Que las obras de la carne no nos dominen, que nos formen parte de un pecado habitual en nosotros, todo esto que estuvimos leyendo, ¿cierto? Aquí había muchas cosas como pleitos, ¿cierto? Había fornicación y, bueno, muchas cosas, no las vamos a nombrar porque son muchas las obras de la carne, pero ¿cuántos de nosotros aún así manifestamos estas cosas siendo cristianos? ¿Ya? Muchas veces lo hacemos. De hecho, todo el tiempo estamos batallando con una u otra cosa, ¿ya? El fruto del Espíritu Santo, así también es como lo decíamos en el estudio pasado, que a veces se manifiesta más de una manera que de otra manera. Pero la idea es que este fruto esté de manera completa manifiesta en nosotros. Esa es la idea. Ahora, ¿estamos sembrando para el Espíritu? Esa pregunta, si ustedes se la hacen, hermano, de corazón, respóndanla, respóndanla. ¿Están sembrando para el espíritu o estamos sembrando para la carne? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida cristiana? ¿Ya? Ese es el mismo ejemplo que habíamos o que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? También es importante destacar aquí o entender, ¿cierto? Que nosotros vamos a madurar de manera gradual en nuestro carácter como cristianos. El fruto del Espíritu Santo se va a ver manifiesto de manera gradual. No va a ser como que yo hoy día me convertí, ¿cierto? O bueno, a veces uno ni siquiera sabe en qué momento el Señor obró en uno, ¿ya? Porque es así. Pero no es como que hoy día yo me convertí y hoy día aflora en mí a todo al 100% todo el fruto del Espíritu, porque no es así.
tiene que haber un crecimiento y este crecimiento se va a dar de manera gradual. Ya esto es como cuando llamamos ya, no sé si ustedes han escuchado esto del un cristiano con un carácter maduro, ya que son cosas que son términos que se utilizan y es a lo que nosotros también tenemos que aspirar, llegar a ser cristianos maduros en la fe. Pero es importante que para ser maduros en la fe nosotros primero seamos maduros en carácter. ¿Ya? Ser maduro no significa, o ser un cristiano maduro, no significa ser una persona que sabe mucho, ¿cierto? Que sabe, tiene mucho conocimiento, no sé, teológico, que tiene muchos dones manifiestos. No, un cristiano maduro no es la persona que habla en lengua, un cristiano maduro no es la persona que da profecía a la iglesia, ¿cierto? O que el Señor le ha dado algún tipo de don y yo lo manifiesto. Eso no es ser un cristiano maduro. Un cristiano maduro tiene que ver con el carácter. ¿Ya? Y ahí los vuelvo a invitar a que recuerden cuáles son estos 9 frutos, que tienen que ver con carácter, hermanos, con carácter, ¿ya? Si vemos la vida del Señor Jesucristo, lo que más va a destacar va a ser su carácter. No, no vemos a Jesús ahí hablando en lengua, gritando, haciendo tremendos, manifestándose de unas maneras así. No, no, lo que vemos es su carácter. Era una persona muy mansa, era muy humilde, había mucho amor en él, ¿cierto? En cada una de sus obras, nosotros, hermanos, podemos leer desde, bueno, toda la Biblia completa habla de él, pero si empiezan a leer desde el Nuevo Testamento, desde Mateo en adelante, cuando el ministerio de Jesús, ¿cierto? Cómo él pasaba y se paseaba por las ciudades de un lado a otro, cómo la gente iba a él, cómo él se comportaba, cómo él se relacionaba, cómo él tenía amigos, cómo demostraba su amor. En toda esta humanidad que él mostró, ¿cierto? Siendo hombre, podemos ver su carácter, ¿ya? Y aquí es donde decíamos que se ve manifiesto el fruto del Espíritu. Entonces, en nuestro caso, hermano, es de una manera gradual. Nosotros tenemos que aspirar a ser ese cristiano maduro. Necesitamos ser ese cristiano maduro para que también podamos de esta manera edificar nuestra iglesia. O sea, primero nosotros, el carácter, ¿cierto? Es personal, pero de esta manera también podemos contribuir a la iglesia, porque se necesitan cristianos maduros también en la obra del Señor. Entonces, eh, sepan que el Espíritu Santo no tiene apuros, ¿ya? Por eso que esto es progresivo. Y este carácter lo vamos a ir formando, hermanos, a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Desde que el Señor nos llama hasta que nosotros morimos, a lo largo de todo este trayecto de nuestra vida, de nuestra peregrinación por este mundo, este carácter debe ser formado, ¿ya? Vamos a ir madurando y vamos a ir creciendo. Ahora, Em, es importante también que nos cuidemos como de los falsos maestros. ¿Por qué digo que es importante? Porque a veces los falsos maestros hacen creer a los cristianos o a las personas, ¿cierto? Que haciendo una oración de fe, ¿cierto? Una simple oración de fe, ya Jesús, yo te acepto en mi corazón, en mi vida. De repente el de invitar al Señor a morar en uno. A veces yo cuando era chica igual escuchaba esto y no me parecía tan tirado las mechas, ya, por decirlo de alguna manera porque era niña, no lo entendía. A medida que uno va creciendo en el Señor, uno va madurando más espiritualmente y va entendiendo que hay cosas que no son como uno cree. Entonces, hay que tener ojo con esto, hermano, con estos falsos maestros que enseñan este tipo de cosas, ¿ya? De que, bueno, yo invité hoy día al Señor a morar en mí, yo me convertí, ¿cierto? Yo ahora soy un hijo de Dios, o esto de que, Señor, yo lo invité a morar en mi vida, le abrí las puertas de mi corazón, ¿cierto? Y ahora el Señor está dentro de mí. Ya, estas cosas hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Esas cosas no van a manifestar, esto no manifiesta el fruto del Espíritu. Esto no tiene que ver, o sea, uno no se hace cristiano porque uno decide hacerse cristiano. Uno no se hace hijo de Dios porque uno tomó esa decisión de decir, bueno, yo voy a ser hijo de Dios porque yo quiero ser hijo de Dios. Sabemos que el Señor ya tenía predestinado a sus hijos, ¿cierto? La elección es de Él y Él salva a quien quiere cuando Él quiere, ¿ya? Entonces, le digo por qué esto, hermano, porque nosotros estamos en un mundo en el que ahora vemos redes sociales, vemos el Facebook, aparecen muchos reels en TikTok o en el mismo Facebook, ¿cierto? Hasta en YouTube de repente ahora ni yo sé cómo uno se mete a estas cosas, pero mi hija que es más chica sabe meterse a estos reels, que son como videos cortitos. Entonces, hago esta salvedad para que tengamos cuidado de las cosas que vemos también, ¿ya? Por eso es importante el fruto del Espíritu porque esta es la única manera en que nosotros podamos distinguir entre un hijo y un no hijo. Ya la palabra dice que por sus frutos los conoceréis.
Y volvemos al mismo tema, al fruto, ¿ya? Para que nosotros tengamos presente eso y de esta manera sepamos distinguir el fruto de la cizaña, ¿ya? O sea, perdón, el trigo de la cizaña, ¿ya? Eso es importante. Em, y bueno, todavía no termino, pero ya voy casi terminando. Em, También es importante, hermano, que ya considerando que el Espíritu está en nosotros, considerando que la lucha es diaria, esto es esto es de todos los días, ¿ya? Acá viene otra cosa que nos ocurre a nosotros como cristianos, es que, bueno, hoy día tuve este estudio, hoy día aprendí cosas nuevas, pero bueno, mañana desperté y se me olvidaron muchas cosas y vuelvo a seguir en la misma vida que llevo, ¿ya? Esto también suele ocurrir, y a causa de lo mismo, del pecado. Pero es importante que nosotros, por favor, hermano, entendamos que es necesario que vayamos muriendo día a día. Día a día nosotros debemos ir muriendo al yo, muriendo a mí misma, ¿cierto? Muriendo a todo lo que está como obra natural en mí, en todo lo que es mi pecado, para que el Señor pueda crecer en mí. Vuelvo a recordar que se trata del fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Ese es nuestra meta, ser como Cristo, ¿ya? Entonces es importante que yo todos los días, cuando me levante, hermano, idealmente decirle al Señor, bueno, primero pedir perdón por los pecados y pedirle al Señor, hermano, ayuda para que nosotros podamos ir menguando como en nuestro ser natural y para que el Señor pueda crecer en nosotros. Pero esto es de todos los días, cada día cuando yo me levante, así como el Señor va a renovar sus misericordias cada mañana, como dice su palabra, de la misma manera yo todos los días debo morir o intentar morir, ¿ya? En pocas palabras, machacar la carne, de alguna manera tengo que sofocarla, ¿ya? Tenemos que hacer morir a este hombre, tenemos que hacer morir esta mujer pecadora y este hombre pecador para que el Señor se pueda glorificar. Pero esto es de todos los días, hermano, de todos los días, ¿ya? La idea es tener una vida piadosa, llevar una vida de devoción al Señor, llevar este fruto en carácter, en mansedumbre, ¿cierto? En templanza, en amor, en cómo yo demuestro el amor hacia los demás. No somos perfectos, hermano. Esa es otra de las cosas que tenemos que saber. No somos perfectos, ¿ya? Y al dar este estudio, primero yo, cierto que lo estoy dando, tampoco yo no soy perfecta para nada. Yo soy igual de imperfecta que ustedes. Entonces, claro, uno está explicando estas cosas, pero se las explica o sea, uno se la exhorta a uno mismo también. El Señor también me habla a mí a través de esto. Nosotros no somos perfectos, hermano. Partamos reconociendo esta situación para que podamos empezar a trabajar en esto, ¿ya? Es importante que llevemos una vida devocional, es importante que leamos la palabra, es importante que oremos, aun cuando la carne, ¿cierto?, se nos va a oponer, aun cuando queramos nosotros muchas veces deleitar nuestra carne antes que eh, vivificar el espíritu, ¿cierto?, hacerlo crecer, nosotros edificarnos como cristianos, aprender, conocer más al Señor, muchas veces preferimos, no sé, ver la película, de repente en vez de orar, hacemos cualquier otra cosa, ya nos metemos al Facebook rápidamente, a mirar cualquier video y de repente no nos dimos cuenta, ya vimos 20 videos sin nada productivo. Pero cuando esto ocurra, hermano, que esté este sentir en nosotros de arrepentimiento, ¿ya? No que no sea solo remordimiento lo que nosotros sintamos. El remordimiento, hermano, es un sentimiento que igual nos produce como un rechazo a nosotros mismos, ¿cierto? Porque sabemos que estamos actuando mal muchas veces contra el Señor, pero el remordimiento queda en nada más que un pensamiento. El remordimiento me da un rato, ¿cierto?, de que hice tales cosas o no hice tales cosas, pero luego se me olvida y sigo actuando igual. En cambio, el arrepentimiento es un cambio genuino que tiene que haber, o sea, es algo que sí o sí tiene que cambiar, es un cambio de actitud, un cambio no solamente en la manera de pensar, sino que además de actuar. Entonces, es importante que nosotros tengamos estas vidas para glorificar al Señor primero, hermano, ¿ya? Porque esto no es para nosotros solamente. Esto primero es para glorificar al Señor. El Señor debe ser manifestado en nosotros. Él tiene que ser glorificado y todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Para su obra y todo lo que nosotros hagamos también, o nuestro carácter, en nuestro testimonio, todo lo que nosotros somos le pertenece a Él. Por lo tanto, habla de Él. Lo debe glorificar a Él. Es importante y también una invitación a que nosotros hagamos, hermano, una vida devocional o, ¿cierto?
no solamente pública cuando vamos a la iglesia, que esto también ocurre, también tiene que ser privada, ¿ya? Nosotros vamos a ir pudiendo cultivar este fruto, ¿cierto? Vamos a poder sofocar la obra de la carne, este enemigo del pecado que tenemos en nosotros mismos, pero tenemos que llevar una vida también devocional interna, privada, en lo secreto. Es necesario que yo en mi casa tenga una comunión con Dios, hermano. Y acá yo también soy autocrítica conmigo mismo, porque de repente el pecado nos quiere sobrepasar a nosotros. De repente el pecado se quiere apoderar de nosotros. Y muchas veces nosotros, ¿cierto? Sembramos para eso, sembramos y segamos corrupción, porque le damos cabida a esto y lo que hacemos es contrictar al Espíritu. El Señor no va a obrar, ¿cierto? Si nosotros estamos consumidos en pecado. Nosotros no vamos a dar este fruto, ¿cierto? Al 100% si nosotros estamos envueltos en el pecado, si no hay un arrepentimiento en nosotros, si no hay una vida devocional diaria en nosotros. Eso no va a ocurrir. Es importante que nosotros entendamos que el ser cristiano no se limita a solo ir el miércoles, el domingo a la iglesia, incluso, hermano, el que nos conectemos a la oración, aunque llegara a la oración de las 10 de la mañana, aunque yo sirva en algún área, nada de eso es suficiente. Nosotros siempre estamos de manera insuficiente sirviendo al Señor. Y eso es muy real. Hasta el pastor, no por ser el pastor, yo estoy segura que también tiene esa sensación de que siempre es insuficiente, de que todo lo que hacemos para el Señor es insuficiente. Y todo esto parte por esta vida, hermanos, devocional. Todo esto parte por de qué manera yo, ¿cierto? De manera personal estoy creciendo en lo espiritual. Y este es el punto clave de este estudio, que nosotros podamos identificar que tenemos este enemigo, que es el pecado que está en nosotros. Y de esa manera entender que necesitamos hacerlo morir, necesitamos. Y es una lucha, hermano. ¿Usted sabe lo que significa lucha? Es una lucha, es una guerra, es una batalla, no es fácil. En una lucha, uno a veces pierde y a veces gana. Así es como muchas veces pecamos, ¿cierto? Nos consumimos en el pecado, contrictamos al Espíritu Santo, lo hacemos doler, lo hacemos entristecer, ¿cierto? Lo opacamos, porque a veces nuestros pecados son muy grandes. Así es como otras veces cuando yo en más santidad estoy, porque busco más al Señor, porque el Espíritu, ¿cierto? Está creciendo en mí, ¿cierto? Estoy mostrando fruto, de esa manera la obra de la carne va a empezar a morir, pero necesitamos identificar esto, ¿ya? Y esto nos pasa a todos los cristianos. Que nadie diga lo contrario o que nadie nos haga pensar que porque somos cristianos, ¿cierto? Esto no existe, que nadie nos haga pensar que esto solamente el Señor tiene que hacer la obra, ¿cierto? Que nadie nos haga pensar eso porque eso no es real. Lo que es real es que es una lucha día a día. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Y aquí un consejo que nos da un libro que lo había mencionado la vez pasada y de hecho creo que lo mandé al grupo también, es lo primero con humildad y con fe. No sé si alguien puede leer Juan 15:4, ahí para el que quiera voy a volver a mandar el libro o lo puede pedir por interno, que hace un pequeño resumen de lo que es el fruto del Espíritu y habla un poco de esto. No sé si alguien lo tiene. Amén. Ya, Juan 15:4. ya, ya, hermana Ángel. En el nombre de Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Ya, amén. Ya, eso es lo primero. Y esto responde al primer título que es la humildad. Dijimos humildad y fe. ¿Por qué responde a lo que es la humildad? Porque aquí es clara la palabra y el Señor, porque estas palabras son de Jesús, ¿cierto? Que nosotros necesitamos permanecer en Él para que nosotros podamos formar el carácter de Él y nos podamos, y podamos ser semejantes a Él, necesitamos depender de Él. Eso es importante. Por lo tanto, tenemos que tener la primera intención de reconocer, ¿cierto?, que solo yo no puedo llevar fruto, que esto es sobrenatural. Ya, eso sí se le pertenece al Señor. El crecimiento lo da el Señor, el espíritu es del Señor, ¿cierto? Pero sí acá hay algo fundamental que es la clave de todo lo que hemos hablado, que es necesario que nosotros permanezcamos. Eso sí es clave. ¿Y de qué manera permanezco? ¿De qué manera yo
permanezco sujeta a Cristo. ¿Ya? No sé si ustedes tienen esa respuesta o si tienen alguna respuesta a eso. ¿De qué manera yo estoy unida con Cristo? Y eso es, no sé si alguien quiere decir algo. La comunión con Él. Ya, en la comunión. Ahí sí. Sí, en la comunión, ¿ya? De esa manera. O sea, dice que el pámpano no lleva frutos porque separados de la vid, nada podemos hacer. Nosotros necesitamos permanecer en el Señor, en Cristo, para que Él mismo sea formado en nosotros. Si nosotros nos soltamos, hermano, no se va a formar nada, no va a crecer nada. El fruto del Espíritu no va a ser manifiesto en nosotros. Entonces, partiendo por ahí, reconocer que en humildad que somos pecadores y que necesitamos que este crecimiento lo del Señor. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte, que es en nuestra búsqueda, en nuestra consagración, ¿ya? Tenemos que hacerlo para que no seamos eternos cristianos inmaduros, ¿ya? Porque eso también ocurre mucho. Y lo otro es la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que tener fe para poder creer que Dios nos puede hacer madurar. Y eso es bien bonito y bien alentador en este momento exacto que lo estoy diciendo porque eh, Él nos puede hacer madurar. O sea, estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. El Señor nos habla a tiempo, afuera de tiempo, en toda instancia. El Señor quiere que nosotros tengamos este crecimiento. Y nosotros todavía estamos a tiempo de madurar, hermano. Ya no importa cuánto tiempo llevemos en la iglesia, porque de eso no se trata. O sea, no va en el tiempo en que yo me congrego o no me congrego. ¿Ya? Quizás yo hoy día aprendí algo nuevo. Aprendí que es necesario que yo esté comunicada con el Señor. Aprendí que es necesario que yo dependa 100% de Él para poder llevar este fruto. ¿Ya? O a lo mejor aprendí otra cosa que no había visto antes, independiente del tiempo que yo lleve en la iglesia, ¿cierto? O que usted lleve en la iglesia. Entonces, es necesario eso, tener fe y no caer en esta soberbia, ¿cierto? De decir, bueno, o esta arrogancia de decir, no, yo no necesito esto, ¿cierto? O esto no es para mí, sino que aumentemos la fe ahora, hoy día, en este momento, para que podamos creer que el Señor va a hacer madurar en nosotros todo este fruto y podamos ser, y puedan ser manifiestos en algún momento en nuestras vidas, ¿ya? A lo mejor yo hoy día, en este momento, estoy carente de algo, pero si yo tengo fe y yo sé que Él es mi Dios, ¿cierto? El Señor puede madurar eso en mí y a lo mejor yo en un año más, en 2 años más, porque el crecimiento dijimos que lo da Él, no lo sé en cuánto tiempo, quizá eso ya va a haber madurado y a lo mejor ya va a ser manifiesto en mi vida, ¿ya? Entonces todos estamos a tiempo de poner esto en práctica. Lo otro es la disciplina, y esto responde un poco y se asocia un poco a lo que decía nuestra hermana Ingrid, ¿ya? Nosotros debemos asegurar y mantener las condiciones de las que habíamos hablado. Y esto ya es una responsabilidad nuestra en la que nosotros, para que le podamos dar este crecimiento natural al Señor, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo pueda obrar, por así decirlo, como tantas veces hablamos de esto, que el Espíritu Santo obre en mí, que obre en mí, ¿de qué manera queremos que obre? ¿Ya? Para que esto pueda ocurrir, entonces es necesario que estas condiciones se mantengan y tiene que haber algo que es continuo, o sea, todos los días. Mi búsqueda al Señor no es solamente hoy día, ¿ya? Yo no leo la Biblia solamente el domingo, no leo la Biblia solamente hoy día, tiene que ser continua, ¿ya? Tenemos que estar en esta lucha, ¿cierto? Para poder sofocar la carne, para poder hacer morir el pecado lo más posible que está en nosotros, ¿cierto? Entonces tengo que estar ahí constantemente, hermano. Y esa también es una invitación a ustedes. Si yo hoy día partí y digo, bueno, después de este estudio, ¿sabes que yo quiero tener más comunión con el Señor? Que ese sea un sentir en nosotros siempre, de buscar más, de conocerlo más, de leer más su palabra, que eso cuando llegue el momento en que yo caiga, porque soy humana y lo reconozco, va a llegar un momento en que a lo mejor voy a partir como un caballito de carrera, ¿cierto? La primera semana voy a ir bien, voy a ir orando todos los días, bien, bien metódica en las mañanas, a lo mejor voy a apartar mi tiempo devocional, ¿cierto? Pero de repente vamos a caer y eso hay que reconocerlo. Pero cuando eso ocurra, que seamos rápidos en detectar, ¿cierto?, qué es lo que está pasando y volvamos a retomar. Y esto va a ser así, en caer, en levantarse, en caer, en levantarse. Pero es necesario que seamos continuos, que seamos perseverantes en esto, ¿ya? Lo peor que puede pasar, hermano, es que seamos muy porfiados y que terminemos pidiéndole nuestras oraciones al Señor que nos ayude en esta área. Eso es lo peor que puede pasar, ¿cierto? Porque el Señor no se va a negar a esto, pero necesitamos estar en este ejercicio
constantemente, ¿ya? Y mantener esta disciplina. Y por último, también hay que tener paciencia. Eso para aplicarlo en nuestras vidas diarias, ¿ya? A lo mejor a muchos de ustedes les pasa esto de, bueno, a todo esto paciencia no es sinónimo de estar quieto, ya no tienen que ver, que yo soy paciente, espero, no, quietamente. Em, a veces nosotros queremos, hermano, mejorar cosas en nuestro carácter, por ejemplo. A veces queremos nosotros parecernos más a Cristo, ¿cierto? Y ser menos Camila, a lo mejor menos ustedes, pero eso cuesta mucho. Y a veces nos frustramos, a veces esto nos lleva a, pero ¿por qué, cierto? ¿Por qué tal hermano, tal hermana muestra más esto? Muestra tal fruto, ¿cierto? Y a veces nos comparamos incluso, pero hay que tener paciencia. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en este crecimiento. El crecimiento lo da Él, pero pongamos de nuestra parte, ¿cierto? Haciendo lo que tenemos que hacer, ¿ya? Que es leer la palabra, que es tener comunión con el Señor, y estas cosas son importantes, ¿ya? Por último, hermano, em, hay un versículo que está, bueno, en Mateo 6:33, no sé si no lo voy a buscar yo rápidamente, que es súper conocido este versículo, que dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. A veces aplicamos este versículo cuando hablamos de añadidura, ¿cierto? A veces aplicamos este versículo solamente a las cosas materiales. Cuando hablamos de buscar el reino de Dios, su justicia, ¿cierto? Y todo el resto va a ser añadido, generalmente lo utilizamos para hablar de cosas materiales, ya, para hablar de vanidades. Bueno, el Señor, si yo lo busco, el Señor me va a dar el auto, si yo al Señor lo busco, Él me va a dar, no sé, lo que Él me prometió una vez, si yo lo busco, el Señor va a añadir todas mis necesidades y las va a suplir, y nos enfocamos en estas cosas tan superficiales como estas necesidades humanas, a lo mejor hasta alimentarnos, que son necesidades básicas, ya, pero ¿qué hay de nuestra necesidad espiritual de crecer? ¿Ya? También este versículo aplica en ese contexto porque nosotros tenemos que buscar del reino de Dios. Tenemos, es nuestro deber para que el Señor comience a añadir en nosotros, para que comience a hacernos crecer espiritualmente. Es necesario que nosotros lo hagamos. Y así, hermano, también dejemos de vivir estas vidas cristianas tibias que llevamos, ¿ya? De repente uno se da cuenta de esta situación cuando uno empieza a lo mejor leer cosas que uno ve, no sé, en el pasado, cómo eran los cristianos. A veces tendemos a decir, no, en otros países todavía sufren persecución, ¿cierto? Bueno, todos llevamos una vida cristiana eh, de manera diferente, pero yo siento, ya, y esto es como personal y me hago cargo de esto, que, que somos muy light, no le tomamos muchas veces el peso a lo que es ser hijo de Dios. ¿Ya? Porque nos limitamos a estas cosas de, bueno, buscar, servir, muchas veces somos vistos, ¿cierto? Sirviendo en alguna área, en otra área, vamos a la iglesia, incluso, hermano, y en esto no me digan que no, porque a veces caemos en esto de que yo voy más a la iglesia que el fulanito a veces, ¿ya? Voy más a la iglesia, o sea, soy más constante, pero eso no eso no habla del crecimiento espiritual en un cristiano. Entonces, también, hermano, a través de este estudio, como le digo, el Señor a mí primero me habla y me enseña y nos hace esta invitación a todos de que nos tomemos en serio esto, de que de verdad podamos, por favor, hacer crecer este fruto para que sea evidente en nosotros, para que sea manifiesto, porque cuando alguien vea, lo vea a usted, me vea a mí, puede decir, esta persona está llena del Señor, ya, para que el Señor se pueda glorificar en nosotros y para que nosotros también podamos ser de edificación para los hermanos, para el resto de las personas, para que podamos llevar un evangelio más sano, el verdadero evangelio, ¿cierto? Para que podamos ser sanos en la doctrina, para que nosotros podamos glorificar el nombre del Señor. No seamos esta iglesia tibia, con hermanos tibios, ¿cierto? Esa no es la idea. El llamado es a que el fruto del Espíritu crezca en nosotros, porque está dentro de nosotros este Espíritu, ¿cierto? Eso es lo primero. Y que nosotros tenemos el pecado que mora en nosotros que le hace guerra al Espíritu, ¿ya? Y ahí está nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y es ahí el llamado, y es ahí el consejo, y es ahí en donde nosotros debemos aplicarlo, ¿ya? En que podamos hacer este ejercicio de diariamente morir, para que, morir, digo, a nosotros, a todas estas obras de la carne, pero todo eso solo lo vamos a conseguir si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces,
No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir, algo que aprendió, algo, lo que sea. ¿Quiere hablar? Yo, Camila, quería, bueno, darle gracias al Señor en esta hora por estar aquí y agradecerle también al Señor por la vida de Ingrid, de Nicole, de nuestras hermanas que están aquí conectadas. En el caso de Nicole por primera vez, ¿ya? Y algo que nos enseñó el Señor a través de ti, que ojalá todos lo hayamos visto, nos hayamos dado cuenta cuando hacía la distinción entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que las obras de la carne son naturales. Nosotros fluimos en estas obras de la carne. El que diga que no miente. Nuestra, nosotros somos como pececitos en el mar. Nadamos perfectamente con todas estas inclinaciones, la ira, los celos, la envidia, la lascivia, los deseos que no agradan al Señor. Esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, lo planteaste muy bien y lo resalto cuando hablabas del fruto del Espíritu, que es sobrenatural. De hecho, ahí en Gálatas leemos más el fruto del Espíritu. No dice el fruto de Alessandro, de Marco, de Melanie, no. El fruto del Espíritu, es decir, que viene desde afuera, es externo y es dado por Dios. Y lo último, notar que obras de la carne en plural y el fruto del Espíritu se aparece de manera singular. La manifestación del fruto y de ese fruto que es uno, ahí están estas nuevas ramificaciones, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. En algunas traducciones, uno de estos frutos también aparece como el dominio propio. Así que darle gracias al Señor por eso y darle gracias a Dios que Él nos entregue este fruto del Espíritu. Y lo último que también me llama la atención, que esto es sinérgico. ¿Y qué quiere decir sinérgico? Que es de mutua colaboración. Yo he escuchado también esta idea de que nosotros no tenemos que hacer nada, ¿cierto? Y a veces sacamos de contexto, si no me equivoco, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entonces nos damos licencia, mal leemos el versículo, sosteniendo que nosotros no tenemos que hacer nada. De hecho, hay congregaciones que invitan a eso a sus miembros, a no hacer nada, a entrar a un estado así como de sopor, no hacer nada, porque Él lo va a hacer todo. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que nosotros también debemos poner de nuestra parte. Y viene a mi memoria, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Viene a mi mente un pasaje en primera o segunda de Pedro, no lo recuerdo de forma exacta, en donde dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y el que hace estas cosas, dice Pedro, no estará ocioso. Entonces hay un llamado a que nosotros vayamos añadiendo, añadiendo, y eso tiene que ver con trabajar, con trabajar. Por eso el llamado también en Gálatas es a sembrar. La semilla no se siembra sola, tenemos nosotros una responsabilidad, una tarea, y no nos podemos olvidar de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en este crecimiento. Así que yo destaco para la gloria del Señor estos dos puntos, Camila, que nos bendicen. Amén. Amén, pastor. No sé quién, el Antonio quería decir algo. Hermano Antonio. Sí, yo también quería tocar un punto importante, del cual también es como una frase que se utiliza mucho en este mundo que vivimos, en el cual se dice que nadie en esta vida es perfecto, ¿cierto? Eso hablábamos también de eso en alguna oportunidad y resulta que eso es cierto, pero también hay una responsabilidad de nosotros también en buscar esa perfección. Al nosotros ir creciendo en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Al ir abundando en los frutos del Espíritu, nosotros vamos a ir conformándonos a la perfección de lo que Cristo es.
de lo que la persona del Señor Jesucristo nos mostró en esta tierra. Entonces, perdón, es un llamado para nosotros el buscar esa perfección. La palabra dice, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. O sea, nosotros tenemos un deber, debemos hacer algo para buscar esa perfección, para abundar y sobreabundar en los frutos del Espíritu. Deben estar a flor de piel en nosotros. En Romanos 8:31 también nos dice que la culmine de esto es ser como Cristo. Él nos llama, ¿cierto? Nos santifica y nos glorifica al final. Eso es perfección. Y entonces el llamado para nosotros es buscar eso, estar al pendiente con eso, estar siempre en esa búsqueda constante, ¿cierto? De la perfección. No la vamos a encontrar en esta vida, no vamos a poder lograrlo jamás, sino que la vamos a tener ya en la glorificación de nuestros cuerpos, ¿cierto? O cuando nos muramos, ¿cierto? Y estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Pero hay un llamado en nosotros que es a buscar esa perfección. Debe haber un trabajo constante, diario de nosotros de buscar aquello. Y es un mandato del Señor. Eso, mi hermano, eso quería acotar. Amén. Sí, gracias eh, por esa intervención, amor. No sé si alguien más quiere decir algo. Eh, Camilita, perdón. Sí, No, yo primeramente agradecer por este tiempo que tú nos entregas. Eh, yo lo llevo, perdón, que estoy un poquito, yo lo llevo un poco a lo que estoy viviendo en el presente, lo que estoy viviendo en mi trabajo y la verdad que el Señor me ha usado en este tiempo y, y le doy gracias al Señor por eso. Le doy gracias al Señor porque a través de lo que vivo diariamente, en lo que hago en mi trabajo, he visto un crecimiento espiritualmente en mí. Sé que todavía hay muchas cosas que tengo, en las que tengo que crecer, pero, pero es verdad que uno cada día tiene que ir buscando más del Señor y por medio de, no sé, pues de diferentes circunstancias que han ido ocurriendo, eh, cada día eh, estoy como más en búsqueda del Señor. Si antes a lo mejor era un poco más floja para orar, ahora el Señor me reprende en la madrugada y oro cuando Él lo estima, igual que su palabra. También estoy en una búsqueda constante también. Quizás hay cosas que no entiendo, pero siempre estoy ahí tratando de informarme y estos tiempos son súper importantes, por eso que hay mucha verdad en lo que dice el pastor, de que debemos entrar a estos discipulados porque de verdad nos traen mucha enseñanza, primeramente a nuestras vidas y también para poder nosotros también poder entregar un buen testimonio a aquellas personas que no conocen de Cristo. Y eso me ha pasado a mí. O sea, eso es lo que he vivido yo en este tiempo, que yo he podido llegar por medio de estos discipulados, por medio de lo que he aprendido. Quizás todavía, como digo, me falta, y me falta mucho todavía, pero siempre estoy tratando de entregar lo que he aprendido. Y la verdad es que le doy gracias a Dios porque las personas han tenido una buena recepción. Hay muchas personas que me lo han agradecido y eso a mí me reconforta el alma, el espíritu y me lleva a querer conocer más de Dios y cada día estar más cerca de Él y, y amarlo más.
Amén, gracias, hermana Soli. Me alegro también lo que el Señor está haciendo en usted. Y también se ha visto desde que usted entró a la iglesia hasta ahora y cómo el Señor la va ayudando cada día más. No sé si por último alguien más quiere decir algo, sino para que oremos. Hermana, yo le quería primeramente saludar en el nombre del Señor, ¿cierto? Darle las gracias también al Señor porque Él da la oportunidad de poder escuchar su palabra en todo tiempo. Él nos educa, como decía usted, sin importar cuánto tiempo uno pueda llevar en el Evangelio o de cuánto tiempo uno le conozca al Señor. Como usted hablaba de los frutos, es importante no mostrarlo, como decía usted el ejemplo, en la iglesia, porque en la iglesia todos vamos, como decía mi papá en el cielo que hoy descansa, todos vamos a la iglesia con la capa blanca, po, porque todos nos creemos santos en la iglesia, pero es en la casa cuando uno tiene que mostrar los frutos y la madurez del evangelio que uno puede llegar a tener. Mi esposo fue criado en el evangelio, al igual que yo, toda su familia va a la iglesia y le sirve al Señor, pero a mi esposo se le fue la chueca en la juventud y él es conocedor de la palabra, pero la chueca se le fue. Si bien mi esposo no tiene vicio ni nada, bueno, él fuma nomás. Eh, la chueca se le fue, pero él tuvo la oración de mi suegra todo el tiempo con él. A lo que voy es que mi esposo es una persona que a todo el mundo quiere ayudar. Vecina que tiene un problema, yo le ayudo. Yo le ayudo. Si usted se conoce, parece a su mamá. A lo que voy, que los frutos nosotros los educamos a nuestros hijos según lo que nos ven, como usted lo decía recién. Y es bonito cuando nuestros hijos aprenden de nosotros porque nosotros aprendemos del Señor. Yo ahora en este momento, si usted me pregunta a mí, mi esposo estaba en el sillón, mi hijo está en su pieza y yo en la cocina escuchando su palabra. Usted puede decir, no, es que David está lejos. No, porque yo me crié en la iglesia y yo era el terror de la iglesia. A mí me decía la hermana ahora ya de adulta, de vieja, que cuando yo llegaba con mi primo a la iglesia, los pasilleros temblaban porque íbamos a poder hacer show. Pero yo me acuerdo de todo lo que pasó. Es importante no decaer en el Evangelio, es importante ser fiel, es importante que no importa lo que pase, si usted siga, porque su ejemplo, el que usted tuvo hoy día, del tiempo de que se dio en estudiar la palabra, en buscar los versículos, ¿cierto? En poder ahora expresarnos todo lo que el Señor a usted le dio, a nosotros nos sirve, nos edifica. Quizás hoy día una hermana estuvo muy triste y escuchar su palabra de decir que el Señor nos va a bendecir, tenemos que aprender a madurar en el Evangelio, el Señor nos ama mucho. Como yo decía el testimonio de mi esposo, a él la chueca se le fue, pero ahí nomás, porque como tiene mujer cristiana no se le puede ir muy lejos, po, porque claro, todos dicen que la mujer cristiana es muy simpática, bueno, pero también sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no. Entonces, los frutos, pero a mí me fascinó. Yo digo la verdad, el Señor, yo estaba con lo de la sopaipilla, yo dije, claro, el pastor se olvidó de mandarme el like, dije, el link, dije yo. Bueno, si me lo manda entro, ¿por qué lo voy a estar molestando? Pero el Señor tenía la palabra para mi vida. Así que le doy las gracias, espero que el Señor le bendiga y le multiplique en su hogar. Y bueno, para el Señor sea toda honra y gloria y para mí siempre solamente su misericordia. Sí, amén. Gracias, hermana Ingrid, por todas sus palabras. También nos edifica mucho ahí con todo lo que nos dice. Y es un gusto y un agrado tenerla aquí también siendo parte de este grupo para que juntos todos sigamos aprendiendo. Amén. Así que bueno, no voy a extender más esto porque ahora viene el segundo discipulado de Génesis, así que vamos a orar. No sé, le voy a pedir ahí a mi esposo si puede orar brevemente para que pasemos al otro estudio. Ya, amén. Padre Santo, te damos gracias, Padre mío, por esto que tú nos permites, Señor mío, disfrutar esta noche, Señor, de estas enseñanzas, Padre mío, de poder enseñarnos también cómo autoexaminarnos, mi Señor, si estamos sembrando, Señor, para la carne o para el espíritu, mi Señor amado. Padre mío, ayúdanos para que podamos sembrar siempre, Señor, para el espíritu, mi Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude para sembrar para Él, mi Señor, y no para la carne, mi Señor amado.
que nos acerquemos, Señor, a ti, mi Señor amado, que nuestra inclinación constante, Señor, sea hacer las cosas, practicar las cosas espirituales, inclinarnos a las cosas espirituales y no a las cosas de la carne, mi Señor. Nos distraemos tan rápido, mi Señor, y la carne nos impulsa a distraernos tan rápido, mi Señor. Y por lo mismo, Padre, te pedimos ayuda para que, Señor, podamos ser direccionados por tu Santo Espíritu, dirigidos por tu Santo Espíritu, mi Señor amado, para que en nuestro carácter sobreabunden, Señor, los frutos del Espíritu Santo, para así llevar la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y Él sea glorificado. Padre mío, te agradecemos en este momento. Sígale dando gracias, Señor mío, a su hija Camila, para que ella nos siga enseñando su palabra, para que ella siga creciendo, Señor mío, como maestra, Padre Santo, y tú llénala, por favor, con tu Santo Espíritu. Gracias también por permitirnos seguir aprendiendo y en nosotros también vemos ese crecimiento, mi Señor. Padre mío, te oro a ti, mi Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.